A partir de este momento, presentamos Ahora con Roxana, una revista informativa de entrevistas y análisis. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Depende del uso horario donde ustedes estén viendo esta entrevista. Les saluda Roxana Lizárraga Vera, periodista, abogado, exministra de Comunicación del Gobierno de Transición de Bolivia. Ahora me encuentro en el exilio y estoy transmitiendo desde Washington, D.C. Para mí, esta entrevista es muy importante. Para mí, esta entrevista tiene que dar mucha fuerza a países tomados por el socialismo del siglo XXI, países donde se vive la dictadura, porque en las pasadas horas Ecuador nos dio una lección de racionalidad. Quiero dar la bienvenida el día de hoy al político ecuatoriano Fernando Balda Flores, exdiputado nacional de Ecuador, precandidato a la presidencia y el hombre que convirtió a Rafael Correa en prófugo de la justicia. Bienvenido, Fernando Balda. Roxana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, como siempre, por esta invitación. Muy honrado de estar aquí. Y bien, tú lo has dicho, Ecuador ha demostrado que con fe, con optimismo, con trabajo, con perseverancia, podemos lograr un mejor momento para nuestras naciones. El mundo entero, especialmente América, estaba pendiente de lo que pasaba en Ecuador. Nos estábamos jugando la democracia, nos estábamos jugando el retroceso al momento que habíamos logrado después de una lucha. Nosotros como Bolivia habíamos pasado ya por una dictadura, una tiranía. Hemos logrado exiliar a esos bandidos. Y este domingo, pues todos estábamos con el corazón en la mano. Gracias a Dios, ganó la democracia, ganó el futuro, y la suerte de Ecuador se empieza a contar ahora, de aquí para adelante, y va a depender de la sapiencia, de la sabiduría y del compromiso que los gobernantes tengan para con ese pueblo que los ratificó en el gobierno, en la presidencia de la República. Pero Fernando, esta victoria de Daniel Noboa no es una victoria tan simple. Tuvieron que existir muchos actores, tuvieron que pasar por muchos procesos los ecuatorianos para llegar al día donde decidieron reconstruir su país. Sí, de hecho, cuando pasaron a segunda vuelta, antes de contar y hacer una analogía de lo que ocurrió antes en la historia, ¿no? Es importante destacar que esta fue una segunda vuelta marcada por algunos hitos especiales, trascendentes, cosas a las que estamos acostumbrados y otras cosas que no nos dejaban de sorprender y que fueron marcando el día a día sobre el análisis que los indecisos y los que no votaron por ninguno de esos dos candidatos tendrían que poner sobre la mesa para tomar su decisión, ¿verdad? Recordemos que el margen de diferencia entre cada uno de los dos que pasaron a segunda vuelta, de Daniel Noboa con Luisa González, fue apenas medio punto. Es decir, hubo un empate total. Eso ya no es ni empate técnico, eso es simplemente empate. Pero había un grupo de ciudadanos que no votaron por ellos. Había un 5% que votó por un líder indígena, había un 2.6% que votó por la herencia política de Fernando Villavicencio, el candidato al que asesinaron en las elecciones de la primera vuelta. Había un 2% distribuido entre 9 candidatos, ¿verdad?, que tenían una tendencia aparentemente una tendencia de derecha, pero lo que eran 9 candidatos que intentaban quitarle votos a Noboa para favorecer a Luisa. Es decir, a pesar de eso, Noboa pasa segunda vuelta con un voto duro, ¿verdad?, cuando 9 chimbadores no lograron quitarle más del 2%. Y además había un casi 10% entre indecisos, blancos, nulos y más que eso. Entonces, lo que
lo que queda demostrado al salir a la cancha en segunda vuelta es que ambos candidatos tienen un voto duro. Entonces, pretender el uno quitarle votos al otro era el camino equivocado. Eso era imposible. Había que pelearse todos esos votos que habían sido de los otros candidatos, los nulos, los blancos y de la gente que no salió a votar. Y así fue. Entonces empezaron las ofertas de campaña, pero esta campaña fue marcada por varios hitos. Yo diría que el primero fue el debate presidencial, ¿no? Donde cada uno de los candidatos intentó expresar su plan de gobierno. Digo intentó porque mientras Noboa hablaba como el presidente que es, tratando de contarle a los ecuatorianos cómo iba a dar solución a los problemas del país. En cambio, Luisa González intentó a toda costa convertir el debate en un cuadrilátero de boxeo. Empezando por allí, la candidata al correísmo se equivocó. Eso no era lo que el pueblo quería ver en ese momento. El pueblo es que es una línea de estos gobiernos socialistas de la dictadura, es parte del manual, matar civilmente a los opositores, darles muerte civil. Cumplió con este primer punto. Exacto, entonces ella intentó esto, pero no lo logró. No lo logró, más bien yo creo que eso le generó un profundo rechazo. Pero además hubo una pregunta específicamente que le hace Daniel Noboa a ella, que creo tuvo una definición importante. Y es que Noboa le pregunta a Luisa González si ella va a reconocer, si fuera presidenta, reconocería a la dictadura de Nicolás Maduro como gobierno y lo legitimaría. Y ella dijo olímpicamente que sí, ¿verdad? Yo creo que eso fue un grave error de la candidata del correísmo, que tal vez no pudo ocultar. Y ese es otro tema que hay que toparlo. ¿Por qué ella no ocultó? ¿Por qué no prefirió mentir a sabiendas que una respuesta así iba a causarle tal rechazo? Luisa, ¿vas a reconocer al gobierno totalitario y dictatorial de Nicolás Maduro? Es una pregunta súper clara. ¿Sí o no? No divagues como hiciste en CNN. Sí. Candidata González, su argumento tiene 1 minuto. Necesito reconocer el gobierno de Nicolás Maduro para poder devolver a los venezolanos que tú permitiste que ingresen de forma irregular y desordenada a través de tu decreto 370 a mi país. Entonces ella trata de justificar su respuesta de una forma que a la ciudadanía le pareció inaceptable, porque es que nosotros, igual que el resto de países de América, hemos visto en primera persona a nuestros hermanos venezolanos llegar casi desnudos a nuestros países, buscando cobijo, llorando por un futuro mejor. Y hoy con las redes sociales se conoce muy bien lo que pasa. Entonces, al ella aceptar la dictadura de Maduro, está aceptando un fraude electoral, está aceptando a un narcogobierno, está aceptando una dictadura que ha masacrado, que ha asesinado, que ha torturado, que ha desaparecido, que ha encarcelado injustamente a jóvenes opositores y a todo tipo de opositores. Entonces, ese fue un grave error, pero allí, entre líneas... Además, déjame contribuir en algo más. Además, está aceptando a un gobierno dictatorial del cual Rafael Correa reconoce que es consultor en temas económicos. O sea, la dictadura de Venezuela le paga un sueldo, un salario, lo mantiene a el expresidente prófugo Rafael Correa. Y ahí en esa respuesta hay algo entre líneas, ¿verdad? Y es que, ¿por qué si ella ha mentido fácilmente en otras cosas, no era más fácil mentir y decir no la voy a reconocer? Y es por el alto grado de compromiso que existe con esta dictadura criminal de Nicolás Maduro. Y es allí cuando uno se puede imaginar todo tipo de compromiso, como financiamiento, como esos acuerdos subterráneos y a espaldas del pueblo ecuatoriano. Pero hay algo más que también ocurrió, y es que
en unos videos que circulan en redes sociales, donde está Luisa González con Rafael Correa. Ella lo presenta a Rafael Correa y le dice entre risas, aquí estoy con el que era mi jefecito. Y jefecito, ahora, cuando yo sea presidenta, usted me va a decir a mi jefe, porque usted va a ser mi asesor. Yo lo voy a llevar como asesor a Carondelet. Oiga, no es por nada, pero a ver, un poquito el chisme, ¿no? La verdad es que me resulta espectacular de haber sido mi jefe a yo ser su jefa, ¿sí o qué? Ay, sí, a ver, presidente, 5 de la mañana. Así como me hacía a mí a las 5 de la mañana. Presidente, ¿dónde está el informe? Presidente, ¿dónde? Porque nunca le voy a dejar de decir presidente. Ese creo que fue un segundo error, porque todo el mundo conoce que Rafael Correa en este momento se encuentra prófugo de la justicia, ¿verdad? Porque tiene una orden de prisión por el caso de mi secuestro, tiene otra orden de prisión por el caso sobornos, por el delito de cohecho, es decir, por robar, ¿verdad? Exacto. Y del entonces cual su vicepresidente está también preso, ¿no? También preso. Entonces, Jorge primero Glass. que es un tema totalmente inviable, porque alguien que además, debido a esa sentencia, ha perdido sus derechos políticos por 25 años, no puede pues volver al Ecuador a ejercer un cargo público, entonces no puede asesorar a un presidente o presidenta de la República. Entonces, todos estos errores consecutivos, ¿no?, fueron desnudando a esta candidata del correísmo, que más adelante, ¿no?, si creíamos que hasta ahí habíamos visto todos los exabruptos del correísmo, estábamos equivocados, ¿no? Luego vino este reconocido caso tan sonado, que yo creo que es lo que terminó de enterrar al correísmo en estas elecciones, que es el caso Ligados, el caso de la Liga Azul. Uno de los audios encontrados en el teléfono del ex consejero de Participación Augusto Verduga, procesado en el caso Ligados, data de octubre de 2023. Por esos días, Allen Berbera fue destituido. Se daba el concurso para elegir al contralor y Verduga se preparaba para una reunión por Zoom con el expresidente Rafael Correa, a quien llamaba Jerónimo. Más adelante queda en evidencia que el candidato del correísmo para ser contralor era Juan Falconi Puig. Él estaba en segundo lugar en el concurso, pero en la prueba escrita le fue mal y quedó sexto. Mauricio Torres fue nombrado contralor. No lograron cooptar el cargo, pese a que le habrían dado las preguntas, según la conversación de los hermanos Verduga. Varios factores en el Ecuador contribuyeron para que Noboa sea nuevamente elegido como presidente de Ecuador. El caso Ligados es un tema altamente delicado. ¿Por qué el caso Ligados? ¿Por qué la detención de este sujeto es importante? ¿En qué institución trabajaba? ¿Y por qué la desesperación de ocultar evidencia el señor Augusto Verduga? Sí, mira, tú lo has dicho, él era uno de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es el estamento precisamente que elige, hace los concursos para selección de Consejo de la Judicatura, fiscal, general, contralor, superintendente de bancos, compañías. Es decir, el Consejo de Participación Ciudadana es la joya de la corona de la política ecuatoriana. Pero sus miembros tienen que elegirse declarando apoliticismo, no pueden pertenecer ni ser parte de organizaciones políticas. Entonces, cuando entra la policía, y ya vimos en las imágenes, y hace un allanamiento porque había una investigación que luego fue revelada, y le solicita a Verduga que le entregue sus teléfonos celulares, entonces Verduga, en lugar de entregarlos, trató no solo de resistirse, sino de escapar. Es una escena como las de fútbol americano, que quiere salirse el jugador y todo, y los policías se le tiran encima. Hay uno que le hace hasta una llave para inmovilizarlo. Entonces fue una escena totalmente vergonzosa, ¿verdad?, de que sucedan estas cosas con altos funcionarios públicos. Y claro, todos nos preguntamos en ese momento, ¿qué habrá pues dentro de esos teléfonos? Que Verduga quiere ocultarlo a toda costa, ¿no? A llegar al punto de protagonizar una escena como esta. La respuesta no se hizo esperar. Pasaron algunos días y
la Fiscalía General del Estado publicó el contenido dentro de la investigación de los teléfonos de Verduga. Y fue allí cuando empezamos a descubrir este nuevo peliculón, esta nueva trama, ¿no? Uh-huh. En donde encontraron varios chats, no solo los de WhatsApp, sino los de Telegram y otras aplicaciones. Y en cada uno de estos chats, personajes reconocidos, famosos, digamos, famosos de la política ecuatoriana, aparecían no solo con sus nombres, sino que se habían puesto unos alias, seguramente para proteger su identidad. Pero ya cuando uno lee las transcripciones o escucha los audios, ya se supo a quién pertenecía cada uno de esos alias. Y bien, pues, el mismo Verduga tenía un alias muy peculiar. Su alias era Mónica, ¿no? Él aparecía como alias Mónica. El expresidente del Ecuador y prófugo de la justicia, Rafael Correa, aparecía con el alias de Ají con Mote, ¿verdad? Ají con Mote. El abogado de Rafael Correa tenía el alias de El Justiciero. Otra consejera de participación tenía el alias de Minerva. Pero lo que llamó la atención bastante es que la actual candidata presidencial de Correa, Luisa González, dentro de los chats se la conoció con el alias de La Rana René. La Rana René. ¿Por qué La Rana René? Bien, cuando se revisan y salen los audios a la luz, entre los mismos compañeros decían que le habían asignado el alias de Rana René porque Luisa González no tiene conciencia propia, no tiene carácter propio, sino que simplemente transmite lo que dice y ordena Rafael Correa desde su estado de prófugo. Y recordemos que la Rana René es un títere, ¿verdad? Que tiene un hueco por debajo donde mete la mano y el que la maneja mueve, no mueve solo los piolines, sino que le mueve también la boca, ¿no? Entonces, a eso se refieren sus propios compañeros. Es más, en una parte de esas conversaciones donde se habla que la están preparando a ella para una entrevista pública en un medio de comunicación, dice, cuidado, le preguntan si lee libros, porque como no lee, es capaz de, y si le preguntan qué libro nos recomiendas leer, es capaz de decir la Biblia, que es lo único que ella ha dicho públicamente que ha leído. Y entonces empiezan ellos a hablar del poco conocimiento, no solo literario, sino intelectual de Luisa, y empezamos a conocer esos entretelones, esas características que la gente no conocía hacia afuera, y además también de cómo entre ellos mismos se sacan los ojos, ¿verdad? Al expresidente Rafael Correa, que tiene este alias de Motepillo, también se lo ve insistentemente dando órdenes de cómo manipular los concursos de selección de autoridades, para lo cual estos consejeros de participación ciudadana pues ya han incurrido en un delito, ¿verdad?, que es causal de una investigación y de censura. No pueden ser parte política ni interactuar con políticos en el ejercicio de sus funciones. Y Luisa González se la ve también en los chats insistiendo con el ánimo y la preocupación de que se designe o no a ciertas personas de su preferencia, ¿verdad? La persona que supuestamente tiene que ocupar la presidencia de la República y ser respetuosa de la Constitución, de las leyes, de la división de poderes. No, aquí está ella perfectamente tratando de influir en esas decisiones. Todo eso describe... O sea, el señor Verduga era un hombre de Correa. Totalmente de confianza de Correa, totalmente. Después se filtraron ya audios de conversaciones. Primero aparecieron los chats, luego aparecen los audios donde hablan y donde Correa en uno de esos audios se jacta de que no ha habido un candidato como él. Y entonces dice que él, si se lanzara de candidato al presidente, dice, si yo me lanzo con la Rana René, gano. Algunos dicen, ya se superó ese esquema, no se ha superado ese esquema. Tiene que tener equilibrio regional. Usted fue con Oregla. Yo me presentaba con la Rana René, ganaba ese momento. Ese era otro contexto, ¿no? Entonces, 2013 estamos hablando. Wow. Bueno. En otro de los audios, una legisladora de apellido Duarte, hija de una
ministra del correísmo, de Correa durante su gobierno, era ministro de Vivienda, confiesa entre ellos, miren, tenemos que ponernos la mano al pecho. Eso de que aquí somos de manos limpias es mentira. Eso es una farsa, eso no existe, ¿no? Además manifestó cómo su madre detesta y odia a los indígenas del Ecuador, que no los soporta, que les tiene alergia. Entonces, todas estas cosas fueron desnudando y quitando la máscara de un grupo político que, por otro lado, en sus discursos, en sus apariciones públicas, se presentan como humanistas, como redentores, como mesiánicos. Defensores de los indígenas, en representación de los pobres, ¿no? Y esta historia se repite siempre, mi querida Roxana. Cuando yo estaba en Ecuador haciendo una oposición activa en territorio, yo revelé unas grabaciones de unas conversaciones de Correa que así mismo me llegaron a mi poder, no porque yo haya grabado, a mí no me gusta grabar a nadie, pero tú sabes que cuando los compadres se pelean, se empiezan a entregar los cueros al sol. Y en una grabación Correa hablaba de cómo se iba a tomar las acciones de los medios de comunicación, cómo, o sea, de una forma piratesca, y se los escuchaba hablar como una repartición de botín en medio de bandidos. Entonces, esto nos lleva, todo esto que pasó nos llevó a una reflexión a todos los ecuatorianos, que estos son verdaderos lobos disfrazados de oveja, que son delincuentes y además tienen relaciones con el crimen organizado. Mira que Verduga, días antes de que ocurriera esto, le asesinaron al mejor amigo, que además era su asesor dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Y siempre había el misterio de por qué se dio esa muerte. Resulta que Verduga en los chats confiesa a uno de sus compañeros que nada de eso hubiera pasado si él hubiera entregado a tiempo, ¿verdad? Algo, ¿sí? A esa gente, ¿verdad? Y en contexto da a entender que él sabía, y él decía ahí que las balas iban para él, pero cuando se ven los videos del asesinato, entonces se nota que los asesinos parece que no se dan cuenta que Verduga se baja del vehículo y se trepa a otro, y el vehículo se retira solo el asesor. Entonces, mira, en Ecuador las bandas del crimen organizado solo te matan si les robaste, si estás compitiendo con ellos por territorio, por narcotráfico, ¿verdad? O si les mataste a alguien, ¿verdad? Esas son las principales causas de muerte en el Ecuador. Entonces, todos esos asesinatos de sicariato tan terribles que se ven en la calle, muy pocos son por temas de venganzas personales, que marido contra mujer, que por infidelidades, cosas por el estilo. No, diría yo, un 99% simplemente por disputas entre bandas. Entonces, aquí evidencia que estas relaciones los han puesto ahí. Y ojo, no es el primer miembro de los correístas que es asesinado, pues, ¿no? O sea, ha habido recurrencia entre asesinatos de políticos que luego, después, cuando ya están muertos, se descubre por qué fueron las muertes. Y era porque eran partes también de bandas del crimen organizado. Entonces, se mandan a matar entre ellos y allí ocurren estos terribles crímenes que golpean muy duro a la sociedad. Entonces, aquí se mostró lo peor del correísmo, ¿verdad? Y el Ecuador se encuentra en este momento en un estado de consternación, dolido, debilitado, asustado, aterrorizado, acorralado por la influencia de los grupos narcoterroristas. Entonces, al descubrir de manera fehaciente, de sus propias palabras, de sus propios chats, que hasta tienen, Roxana, tienen hasta alias de delincuentes, pues. Exacto. O sea, discúlpame, si tú y yo nos ponemos en un sin chat... Disimulo, sin disimulo. O sea, yo no me voy a poner ají con mote, pues, ¿no? O sea, exacto. Ya tienen sus alias, todo como hacen los clanes, las organizaciones criminales, ¿no? Como bandas criminales que son. Por eso son parece que uno de los requisitos para ser socialista del siglo XXI, de este tipo de dictaduras, es tener un prontuario, ¿no? Mientras más amplio sea tu prontuario, mejor. Y precisamente el presidente Daniel Noboa se fue hasta Estados Unidos a reunir con el presidente Donald Trump. Se conoce que se habló mucho sobre los temas de seguridad, sobre un posible boicot
que quería perpetrar el correísmo con ayuda de los dictadores de Venezuela, Maduro, las guerrillas, pero también la complicidad del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Esta foto es muy importante, esta reunión es muy importante. ¿Nos puedes dar detalles? Esto es lo que marca los contrastes también post-debate, ¿no? Que mientras Luisa González reconoce a la dictadura de Maduro, el presidente Noboa viaja inmediatamente a Estados Unidos, en donde se reúne con el presidente Donald Trump. Y después de esa reunión, inmediatamente también anunció la asesoría de el dueño, experto en seguridad, dueño del ejército privado más grande del mundo, Eric Prince, ¿verdad? Quien llegó también a Ecuador, ¿no? Y eso fue un mensaje también claro para los ecuatorianos, de que mientras por un lado se alía con narcogobiernos, ¿verdad? Con dictaduras, con criminales, por el otro lado, Daniel Noboa está haciendo alianzas con países que pueden, mediante esas alianzas, beneficiar el futuro del Ecuador, ¿no? Yo creo que tenemos también allí imágenes ya de Eric Prince en acción en territorio ecuatoriano, ¿verdad? Y eso llenó también de mucha confianza a los ciudadanos ecuatorianos. Pero puedes creer, Roxana, que mientras tú ves que una figura como Eric Prince, un hombre con tanto conocimiento en materia de lucha antinarcoterrorismo, pisa territorio ecuatoriano, es parte de operativos en los que dan con la captura de algunos bandidos, mientras el Ecuador celebra eso, el correísmo, en cambio, condenaba la presencia de Eric Prince como que si le tuviera miedo, ¿verdad? Entonces, todo eso, el ecuatoriano, que ya no es tonto, que ya se está empezando a quitar el velo de los ojos, entonces se dio cuenta de qué lado está cada quien. Y llegamos al momento en que los ecuatorianos tenían claro que frente a ellos había dos sendas, ¿no? La senda hacia el futuro, la senda hacia alianzas con países democráticos, alianzas estratégicas que pueden mejorar la situación económica del país, las alianzas con los expertos en seguridad antiterrorismo o las alianzas con las dictaduras, el crimen organizado y el retroceso de la democracia, no solo en el Ecuador y en la región. Y eso fue lo que el pueblo depositó en las urnas este domingo. Tras la victoria de Daniel Noboa, existen ciertos peligros que todavía tienen que estar los ecuatorianos alertas, porque Rafael Correa, desde su guarida, dice claramente que les han hecho en su cuenta de X, que les han perpetrado un mega fraude, que la ganadora es Luisa González y que convoca a todos los correístas, convoca a toda su gente a tomar las calles y defender el voto de Luisa González, para provocar movilizaciones, para provocar enfrentamientos. Lo mismo hizo Evo Morales cuando le robó las elecciones a Bolivia, al pueblo boliviano. Evidentemente, el correísmo ya está en el plan B, ¿verdad? Ya está en el plan B. El Consejo Nacional Electoral ha proclamado los resultados, ¿no? Con Daniel Noboa el 55.61% de los votos y Luisa González con 44.39% de los votos. Es la cuarta vez en la historia democrática del Ecuador, desde que tenemos democracia después de la última dictadura, en que un presidente llega a esa diferencia de casi 11 puntos en la votación, ¿verdad? Y además es el presidente más joven que ha tenido el Ecuador. Correa ganó la presidencia con 44 años, Noboa gana su segunda presidencia con 36 años, ¿verdad? Y esto marca un precedente importante, porque a veces cuando se ha dado fraude, se habla porque las diferencias son mínimas, de 1 punto, de 2 puntos, de 3 puntos. Estamos hablando de 11 puntos,
¿verdad? De 11 puntos con observadores internacionales, con observadores locales, con control electoral de ambas organizaciones políticas, con una transparencia muy abierta para que toda la ciudadanía pueda acceder a toda la información desde el primer momento. Sin embargo, como ya no puede retroceder el tiempo, no puede volver atrás, entonces el correísmo está aplicando el plan B. ¿Y hacia dónde va ese plan B? Porque ya los conocemos, es fácil deducirlo. Ellos ahora quieren implantar una narrativa, ¿no?, de que este triunfo fue un fraude y que, ¿para qué? Para hacerlo percibir a Noboa ya inmediatamente como ilegítimo, ¿verdad? Entonces van a querer decir que Noboa es un presidente ilegítimo desde el principio para tratar de debilitarlo. Y seguramente, porque esto es una regla en el correísmo, ya están preparando calentar la calle, ya van a preparar protestas, sabotajes, y van a intentar hacerle lo que le hicieron a Guillermo Lasso en su gobierno, impedir que termine su mandato, entorpeciendo todo desde la Asamblea Nacional, ¿verdad? Les va a resultar un poco difícil esta vez, porque hasta el momento parecería que Noboa logra una mayoría en la Asamblea Nacional y por primera vez se da algo increíble. La más votada de las legisladoras es la mamá del presidente de la República, la doctora Anabela Asín, y muy posible sea ella también la presidenta del Legislativo, lo cual, independientemente, porque es que ejercieron su derecho a participar y ser elegidos, pero la señora Anabela es una señora respetable, ¿no?, a quien conozco hace muchísimos años, una mujer decente, correctísima, y yo creo que será una presidenta de lujo que tendrá la Asamblea Nacional del Ecuador. Pero sin embargo, el correísmo va a intentar poner a Noboa, empujarlo hacia el fracaso, ¿verdad? Es por eso que lo que tiene que hacer Noboa ahora para impedir ese sabotaje al progreso del Ecuador, es mirarse en el espejo de Guillermo Lasso, el gobernante anterior, y no cometer el mismo error que cometió Lasso. Te digo cuál es. Pactando con el correísmo. Primero, antes de pactar, es que no olvidarse lo que antecedió, ¿verdad? Todo lo que tuvo que ocurrir en el Ecuador para que un gobierno democrático llegue al poder. Una lucha social, de activismo, ¿no?, donde gente que entregó la vida, gente que murió, gente que fuimos secuestrados, gente a las que les quebraron sus negocios, que les incautaron, que los vilipendiaron, que los vejaron, que encarcelaron, y que costó sangre, dolor y lágrimas. Exilios, ¿no? Por fin ahora los exiliados han podido regresar al Ecuador. Entonces, cuando te olvidas eso, ¿verdad?, y recibes un Ecuador que le entregamos a Lasso nosotros, porque esa lucha la hicimos nosotros, le entregamos a Lasso un Ecuador sin Correa, ¿verdad? En otras palabras, porque ya Correa lo habíamos logrado exiliar con la orden de captura que logramos con mis abogados, Lasso recibe, en otras palabras, un Ecuador con Correa pisada a la cabeza, como pisa la cabeza a la serpiente, y Lasso tenía que llegar a cortarla y erradicar el correísmo. Se lo dimos, se lo dije personalmente, ¿verdad? Y no lo hizo. Cometió el error de pactar. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando llegas al poder, te empiezan a decir, no, mira, ponga a tal persona en tal cargo. Pero él no estaba con Correa. Sí, pero lo que pasa es que era en el libre ejercicio. Él es un buen profesional. Ya. Pero ¿a quién ponemos aquí? A fulano tal. Pero él no estaba en el correísmo. Sí, pero es que es un hombre eficiente, igual lo necesitamos, porque entonces cuando te empiezas a ser indulgente con esa gente que estuvo embarcada en el corsario de los piratas, ¿verdad? De repente te ves rodeado de todos ellos y cuando tomas decisiones para el Estado, las tomas con el susurro del correísmo, ¿verdad? Cuando Lasso pacta con el correísmo y el pueblo se da cuenta, y Lasso no pudo sostener ese pacto, tuvo que echarse para atrás, porque la gente se le paró, le dije, para eso no tienes voto. Entonces Lasso es declarado por Correa como traidor, ¿verdad? Y Correa se jura tumbarlo. Y como Lasso no era un político versado, ¿verdad?,
Entonces lo pusieron entre la espada y la pared y lo llevan a un juicio político en donde iba a ser destituido. Entonces él, para evitar salir por la puerta de atrás, convoca a la muerte cruzada, que constitucionalmente le permite disolver la asamblea y llamar a elecciones. Y por eso está Noboa en el poder. La nueva asamblea retomó el juicio político en contra del expresidente de la República, Guillermo Lasso, por el supuesto delito de peculado en los contratos entre Amazon Tankers y Flope. La sesión 872 quedó suspendida tras el decreto de la muerte cruzada, ocurrida el 17 de mayo pasado, con la que Lasso disolvió a la asamblea, mientras su enjuiciamiento seguía su curso. Para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional. Disuelve la Asamblea Nacional por no hacer caso a la mayoría que lo había puesto en el poder. Y no se tranza con la dictadura, con los criminales, no. Lo que pasa es que tanto Lasso como Noboa ahora llegan a la presidencia con un voto 100% anticorreísta, entiéndase, anticorrupción del correísmo, que no es lo mismo ni se escribe igual. Entonces, cuando ven que se pacta con aquel a que no le han dado el voto, entonces el pueblo se rebela y generó un debilitamiento de Lasso. Yo creo que Noboa esto ya lo tiene muy claro, pero hay que recordárselo al gobierno todos los días, porque estos tigres que somos los viejos, que ya tenemos algunas rayas, ¿verdad? Tenemos esa capacidad a veces de ver, ¿sí? Por la experiencia, por el recorrido, cosas que otros están empezando a descubrir. Y es que en el correísmo no se puede confiar. Noboa ha tenido, gracias a Dios, la valentía de ponerle el pecho a la presidencia de la República, a un gobierno. Se necesita ser valiente de tomar una decisión, de tomar esos retos. Ahora tiene que saber que desde el primer día que regrese a la presidencia, ya el correísmo está conspirando para derrocarlo. Ya están infiltrando su gobierno para que se tomen malas decisiones, para que cometa errores. Roxana, no es de una película de terror, no soy Stephen King, no soy Agatha Christie, no, así es esa gente, ¿sí? Y si tú no piensas con la misma malicia con la que ellos actúan, cuando te das cuenta, ya estás caído. Entonces, las alertas hay que seguírselas dando, ¿no? al gobierno. Mira que te voy a dar un ejemplo de algo que ya pasó ahora. No lo dije antes porque no quería afectar la posición de la gente, pero lo voy a decir ahora. No quería afectar el voto para este domingo, pero me picaba la lengua por decirlo. Hace un mes atrás aproximadamente, resulta que el gobierno adjudica la explotación petrolera en un campo que se llama el campo Sacha, uno de los mayores campos petrolíferos del Ecuador. Y la adjudica a una empresa estatal china, que hace un consorcio con una empresa canadiense y le ofrecen al Ecuador darle $1.500 millones de anticipo por la concesión. Y evidentemente para el Ecuador era un buen negocio recibir esa cantidad de liquidez en un momento donde se necesita, ¿verdad? Y garantizar que un consorcio nuevo empiece a inyectar más liquidez para explotar y hacer más productivo ese pozo. Siempre le tuve recelo yo a esa concesión, porque yo no confío en el gobierno chino, ¿verdad? Mira lo que pasó. Adjudicado, Roxana, esto es de no creer, adjudicado. Los chinos guardan silencio, nunca entregaron los $1.500 millones, ¿verdad? No cumplieron la fecha en la que tenían que entregar el dinero y le tuvieron que retirar la concesión. ¿Qué pasó en ese intervalo? Que el gobierno comete el error de anunciar que va a recibir 1.500 millones, que se ha hecho la gran concesión, que las empresas extranjeras están confiando en el Ecuador y de repente tremendo fiasco. Para mí, eso, oye, ¿qué empresa privada te deja caer un negocio de ese tamaño? Exacto. ¿Verdad? Luego el gobierno chino, hipócrita, todo planificado. El gobierno chino hipócrita saca un comunicado diciendo que ellos respetan la independencia de las empresas chinas, que ellos oye, toda empresa china se llama empresa estatal china. Exacto. Son del gobierno.
Entonces, ¿por qué? Porque los chinos de su gobierno, no todos los chinos, sino el gobierno chino, le interesan los gobiernos corruptos, que son con los que ellos pactan, se reparten las concesiones, porque ellos son colonizadores. Mira Trump, cómo le sube los aranceles, porque le dice hasta aquí nomás, tú no me vas a conquistar. Entonces, Trump está poniendo la casa en orden en la región. Y asimismo, como lo del Campo Sacha, ocurrieron otras adjudicaciones de contratos más pequeños, pero sí de 80 millones, de 100 millones para plantas termoeléctricas, donde participaban empresas chinas y se les adjudicó a todas esas empresas esas plantas termoeléctricas, y después cuando llegó el momento de poner las garantías, nunca las pusieron. Y mira, prefirieron que les quiten el contrato, quedaron glosados con 4, 5, 10 millones de dólares y no les importó, porque su objetivo era mayor, era hacer fracasar al gobierno en el mayor momento de crisis energética que teníamos como Ecuador, y pasamos por unos terribles apagones que había paralizado el país. Roxana, esto no es ficción, esto no es una historia de suspenso, no, esta es la vida real. Noboa va a seguir enfrentando a estos grupos que funcionan al mero estilo de la inteligencia cubana, al mero estilo de los grupos del crimen organizado que quieren tomarse el país para que sus líderes prófugos puedan regresar a seguir robando. ¿Sabes qué es lo bueno? Que como Daniel Noboa estuvo con el presidente Trump, y además el mundo sabe que quienes hagan negocios con los chinos están en la mira de los Estados Unidos para cualquier mercado internacional, y que puede eso representar multas, dificultades para negociar. Yo creo que muchos países no van a estar dispuestos a prestar su economía para tumbar gobiernos que salen del socialismo del siglo XXI. Y creo que de esta lección ha debido aprender bastante Daniel Noboa. Sin duda. Y yo creo, a ver, yo conozco al presidente Noboa hace algunos años. Y te sé decir que su triunfo como presidente no ha sido improvisado, ¿no? Desde hace mucho tiempo puedo dar fe que él se preparó para esto. Sí. Y eso demuestra que hacer política y lograr éxitos no es producto de la improvisación, ¿no? Él siempre tuvo claro hacia dónde va, y evidentemente también esto ha sido para él un aprendizaje y un proceso de madurez. Sin embargo, también hay otros elementos que creo que han fortalecido su carácter y su posición dentro de la política interna y la geopolítica también internacional. Y creo que también han habido factores políticos como factores personales. Y aquí hago un símil, ¿no?, con el presidente Uribe, diferenciándolos totalmente porque no se parecen en nada, pero hay una analogía, una correlación que podemos sacar ahí. Al presidente Uribe, el grupo narcoterrorista La FARC le asesina a su padre, ¿verdad? Sí. Y Uribe guarda ese sentimiento siempre dentro de sí, y cuando tuvo la oportunidad, más su compromiso con el país, eso hizo que él reduzca las milicias de la FARC de 16,000 milicianos, y en sus 2 periodos de gobierno los termine dejando con un poco más de 5,000, nada más. Yo creo que tuvieron que haber 2 cosas allí. La relación con ese sentimiento de la pérdida de un padre, un hecho de terrorismo, y su aprendizaje su madurez como político al paso por la política de Colombia. En el caso de Noboa, su padre fue un político, es un político que intentó varias veces ser candidato a la presidencia y que ya disputó la presidencia de la República con Rafael Correa, con el que pasó también a segunda vuelta, ¿no? Y fue cuando pierde Noboa y gana la presidencia Correa, y empezó este desastre del socialismo del siglo XXI. Pero antes, durante y después de ese momento, Correa se dedicó siempre a tratar de ridiculizar a Álvaro Noboa, al padre de Daniel Noboa, a tratar lo vejaba, se burlaba de él, ¿no?
de una manera que ya se sentía muy grotesca y muy desagradable, ¿verdad? Pero además persigue a Álvaro Noboa y persigue a su familia y le quita y le incauta uno de sus bienes, o tal vez su bien más preciado, que era una icónica finca bananera, ¿verdad? Que era la bananera más importante de todo el país. Recordemos que el padre de Daniel Noboa es el magnate bananero que ha tenido el Ecuador. Antes lo había sido su abuelo, Luis Noboa Naranjo, ¿no? Entonces, esa persecución y ese vejamen que Correa hace contra su padre, creo que también se ve, afecta de una manera al carácter de Noboa, ¿verdad? En tomar una posición de que además del conocimiento político que ha ido ganando, primero como legislador, ¿verdad? de la República, luego como candidato a la presidencia, y ver la historia, cómo fue sucediendo, ¿no? Y dada a que su padre era político, fue conociendo la historia día a día y además al tener amigos, correlacionarse con políticos que habían vivido toda esta experiencia en el país, lo hace tomar una posición firme. Entonces, yo creo que además de defender sus convicciones como político en su línea democrática, también tiene un corazón que le ha enseñado a entender quiénes son los buenos y quiénes son los malos en el Ecuador. Aprendizaje para el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, pero también todos los países que en este momento estamos viviendo procesos de dictadura, como Bolivia, Venezuela, Cuba, Nicaragua. Honduras está a punto con Xiomara Castro, que ya se ha declarado socialista y unida a este bloque, como puede pasar en Colombia, que está a un paso, o México. Aprendemos una lección muy importante, y esta lección nos la ha dado Ecuador. Primero Venezuela, que ha recuperado, por lo menos ha mostrado al mundo que la mayoría de los venezolanos quieren echar a la dictadura y están en ese proceso. Pero Ecuador nos ha mostrado que es posible, uniéndonos, pensar en que podemos tener un futuro mejor y que debemos hacer las cosas correctas para recuperar nuestros países y que podamos identificar cuál es el enemigo, cuál es esta enfermedad que ha empezado a esparcirse por toda la región, que es el socialismo del siglo XXI, estas izquierdas disfrazadas que son nada más y nada menos que organizaciones criminales coludidas con el narcotráfico, entre otros delitos como tratas y etcétera, y etcétera, y etcétera. Fernando, ¿quieres decirle algo a tu país? Estábamos esperando esta entrevista, estábamos esperando este día, y especialmente tú. ¿Volverás a Ecuador ahora? ¿Todavía no es tiempo? Dile algo a los ecuatorianos. Es Fernando Balda, escúchenlo. Bueno, estoy contento, estoy muy contento por el camino que ha tomado el Ecuador. Yo tomé la decisión de estar fuera de mi país hace algún tiempo por motivos de seguridad. Estoy comenzando una nueva vida con toda mi familia y mis negocios en otra parte del mundo. Y por ahora me es difícil dejar estas responsabilidades, ¿no? Y el tiempo que le he prometido a mi familia. Sin embargo, yo creo que nosotros los luchadores sociales que hemos contribuido en algo a la historia de nuestro país, somos la reserva activa de la democracia, ¿no? Estamos allí listos frente a cualquier llamado cuando sea necesario, como ahora que nos activamos dentro de esta campaña, por lo menos en redes sociales, con mensajes, orientando, advirtiendo, avisorando, organizando a la gente, en la medida de lo que nos fue posible, con nuestro granito de arena, porque este es un triunfo de todos los ecuatorianos.
Y allí estamos simplemente pidiéndole a Dios que ilumine ahora a nuestros gobernantes para que tomen las mejores decisiones para sacar al Ecuador adelante, que este momento no solo salvó al Ecuador, salvamos a América, porque si perdíamos Ecuador, se fortalecían Cuba, Venezuela, Petro en Colombia, Nicaragua, aún más. Ecuador fue Bolivia, Ecuador fue estratégico. Entonces, estamos frenando la expansión de ese narcoterrorismo del siglo XXI y estamos muy, pero muy contentos con ello, ¿no? Aquí estamos siempre con las botas puestas porque, como decía un prócer de algún país, el costo de la democracia es la eterna vigilancia. Y eso, aunque yo diga que estoy retirado de la política, creo que eso es lo único en lo que miento. Sí, es lo único en lo que mientes. Yo sé que cuando la gente tiene un cierto talento, pero además los planes perfectos siempre los crea nuestro Altísimo, es difícil dejar ciertos caminos que creo que se marcan en tu vida. Y creo que es lo que pasa en el caso de Fernando, que no se ha desprendido para nada de Ecuador. Llevas a tu Ecuador aquí. Y te quiero decir que después de esta elección que se ha vivido en el Ecuador, estoy tan orgullosa de ser latina y estoy también orgullosa de pertenecer a un país que me une con Ecuador por nuestro libertador Simón Bolívar. Ecuador, Venezuela, Colombia, Bolivia, tenemos una historia y esa historia es de la verdadera libertad. Fernando, muchas gracias y bueno, tú te has respondido. Dejar la política va a ser una misión imposible para Fernando Balda. Muchas gracias, Roxana. Te agradezco mucho por esta invitación. Bendiciones y viva el Ecuador, viva América. Viva Bolivia. el Ecuador.